te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Juan capítulo 12, versículos del 12 al 26. Y el título es: ¿qué tipo de discípulo es usted para Cristo? Vamos a tratar un tema muy importante y es cómo actuar según las circunstancias frente a Dios. ¿De qué manera nos comportamos al ser sus discípulos? Y podemos tomar dos rumbos. Entonces podemos ser adoradores, no importa las circunstancias, o dejarnos mover solo por nuestros sentimientos. Y para ello vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 12 al 26. Dice: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él, y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Recordemos que esta escena se desarrolló 5 días antes de que Jesús muriera en la cruz, 5 días antes de la Pascua. Jesús hizo su entrada a Jerusalén ante una multitud que había venido al saber que Jesús estaría allí. Pero eso ocurre muchas veces en nosotros. Vamos a la presencia de Jesús por motivaciones que no son precisamente buscar su presencia, sino solo sus milagros. Fíjense que dice el texto: grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén. Jesús estaría muy contento de que vayamos a su encuentro, pero la gente no iba a ver a Jesús como su Salvador. Ellos iban para ver un hombre que hizo un milagro muy grande, que fue resucitar a Lázaro. Ellos no veían a Jesús como su Salvador, como su Redentor. Ellos iban a ver un hombre que había resucitado a Lázaro. Esa era su motivación. Ahora, ¿cuál es su motivación para venir a Jesús hoy? ¿Qué hace que usted se acerque a Jesús? Si son sus problemas, lamento decirle que sus motivaciones no son muy profundas, ni tampoco que son espirituales. Nuestro acercarnos a Jesús debe ser un poco más altruista, porque esta fue la motivación de muchos de los que fueron a recibir en la entrada de Jerusalén a Jesús. Y 5 días más tarde Jesús se encontraría solo. Leamos la escena 12:17. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había
venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Muchos se acercaron a Jesús ese día, fue para ver a alguien que había hecho una señal, un milagro, algo que no había hecho hasta ese momento nadie. Y aunque se acercaron ese día con ramas de palmera, su corazón, y gritaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, no eran legítimos adoradores. 5 días después no había nadie que le hiciera de manera pública una defensa a Cristo. Ni siquiera sus discípulos entendieron que se cumplió una profecía, que es Zacarías 9:9. Ante ellos, pues, sus ojos estaban cegados. La profecía dice: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino. Solo hasta que Jesús murió y resucitó, los discípulos pudieron entender que Jesús cumplió cada una de las profecías que estaban escritas sobre él. Muchos de los que se acercaban a Jesús lo hacían por razones erróneas, como muchas personas el día en que Jesús entró a Jerusalén, solo para resolver un problema temporal. Pero la vida es mucho más que ese tiempo temporal. No debemos acercarnos a Jesús solo porque nos resuelve nuestros problemas temporales y luego marcharnos, sacando la disculpa de que en la iglesia nos hicieron tal o cual cosa. Dios conoce nuestras motivaciones, a Él no lo podemos engañar. A Jesús nadie lo puede engañar. Juan 2:23 dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Fíjese que su fe estaba puesta en los ojos, pero veían lo que no veían a Jesús, que era nuestro Salvador, ¿sí? Su fe estaba puesta en las señales que hacía Jesús, en los milagros que hacía Jesús, y no que Jesús es nuestro Redentor. Es la propiciación para que podamos ver un día cara a cara al Padre y que podamos tener vida eterna. Eso no lo pudieron ver ellos, ni siquiera sus discípulos. Entonces muchas personas se acercan a Jesús para que éste haga un milagro en sus vidas, pero no buscando su señorío. Una vez que tienen el milagro, se alejan de él, no vuelven a buscarle, ni siquiera a darle las gracias, como cuando Jesús sanó a 10 leprosos y uno solo se devolvió a darle las gracias. En Lucas 17, del 11 al 19 dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. O sea, ni siquiera era judío. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Muchas personas hoy en día van en busca de ayuda de Jesús y sabemos que Jesús nos escucha, pero cuando se devuelven, no vuelven a dar las gracias a nadie. No se trata solo de un alivio temporal. Jesús desea salvarnos del fuego eterno. Por eso le dijo al leproso, y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado, cuando el leproso ya estaba sano y le adoró. En realidad Jesús deseaba hacer mucho más por esos 10 leprosos que su sanación temporal. Jesús desea sanarnos del fuego eterno, pero Jesús respetó la decisión de los otros 9 hombres que habían sido leprosos, como va a respetar su decisión y la mía. En eso consiste en el libre albedrío. Recordemos que Jesús dijo en Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así
que si usted solo busca a Dios cada vez que necesita de Él, es una motivación incorrecta. Jesús dijo en el capítulo 12, versículo 50, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Y en Juan 12, 26 dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Es decir, Jesús está esperando que usted y yo le sirvamos, no solamente que vayamos a verlo cuando necesitamos de Él. Él espera que hagamos lo que nos mandó a hacer en Mateo 28, 19 al 20, todos. ¿Qué dice? Mateo 28, 19, 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Estimado amigo, tal vez usted crea que usted no tiene nada que aportar a la iglesia, pero Jesús le dijo a sus discípulos lo mismo que le diría a usted si usted es su discípulo. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús le dice a los griegos que es necesario morir a nuestra vida para ser su seguidor. Como nos está diciendo usted y a mí en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículos del 34 al 38. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amigo, Cristo viene pronto. No deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y cuando yo digo no deje de congregarse, no le estoy hablando de un lugar. Le estoy hablando de tener comunión con los hermanos para orar, para leer la palabra, y eso no necesitamos estar cara a cara. Podemos hacerlo por teléfono, podemos hacerlo por internet, podemos hacerlo de muchas maneras. Entonces, busquemos a Jesús. No solo cuando tengamos problemas, busquémosle a Él y sirvámosle a Él. Dios desea que lo sirvamos de muchas maneras. Una puede ser orando, intercediendo por nuestros hermanos en todo tiempo, ayudando con nuestras ofrendas en la iglesia, o orando en la iglesia, como llevando la palabra. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú deseas que seamos discípulos sinceros, que estemos contigo 100%, que seamos honestos cuando vamos a buscarte las motivaciones que nos llevan a hacer, que vayamos a ti, Señor. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el Evangelio, te damos gracias porque son las buenas nuevas que nos traes para nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Gracias. Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.